Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias a don Enrique Terán, doctor, docente e investigador en biomedicina y salud de la Universidad San Francisco de Quito. Lo hemos invitado para hablar justamente de este tema. Han pasado ya algunos años desde la pandemia y nosotros seguimos conviviendo como se había pensado que pasaría. Seguimos conviviendo con este virus del SARS-CoV-2 que sigue mutando y sigue haciendo de las suyas. ¿Cómo vemos esta nueva variante y su avance, doctor? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Verónica, y buenos días a todos quienes gentilmente nos acompañan. Usted ha hecho un resumen perfecto sobre la situación y creo que el último comentario fue el más acertado. Cuando empezó la pandemia y estuvimos en la fase más crítica, avisorábamos nosotros que este iba a ser un proceso de larga data y decíamos tenemos COVID para al menos 10 años. Y esto es la viva muestra justamente de eso. SARS-CoV-2 es un virus muy caprichoso, es un virus de alta mutagenicidad. Eso quiere decir que cambia grandemente y de forma permanente. Así El es. objeto del virus, recordemos que es hacer daño, causar enfermedad. Y cuando el virus se da cuenta que ya no está siendo efectivo, muta. Entonces los mecanismos de prevención, esencialmente la vacunación, van enfocados hacia tratar de detener esa agresividad, esa infectividad del virus. El virus, al darse cuenta que ya no puede actuar por la vacuna, cambia su estructura. En Estados Unidos se ha identificado esta nueva variante FLIRP o técnicamente llamada KP2, que efectivamente es una modificación de la variante anterior que era la JN1. Esta JN1, conocida por algunos como pirola, tenía la particularidad de ser más transmisible que Omicron y escapar en cierta medida a la protección que brindaban las vacunas. Ujú. Hoy que aparece FLIRP, tenemos nosotros la ingrata noticia que es más transmisible, se estima que es 10 veces más transmisible. Wow. Eso representa que el contagio es mucho más amplio. Y número dos, que escapa 3 veces más a la protección que brindaba la vacuna, con lo cual gana más terreno para poder infectar. Entonces, el punto más importante es que no se trata de crear pánico ni asustar a la gente. Afortunadamente, como tuvimos una buena primera ola vacunal, hemos logrado tener una cierta protección que evita que COVID siga matando gente, que evita que COVID siga produciendo hospitalización por cuadros severos. Pero lo que no debemos perder de vista, y ahí es donde estamos nosotros insistiendo particularmente con las autoridades, es que debe fomentarse la vacunación como una estrategia primaria de protección. Y claro, quienes nos escuchan pueden decir, pero si ya no mata, si es como un cuadro gripal, es Sí. transitorio, es leve, ¿para qué estarnos vacunando? Solamente hacerles caer en cuenta que está descrito ya una entidad médica que se llama COVID prolongado, en inglés se le denomina long COVID, que es una secuela de las infecciones repetidas por COVID. Long COVID le da a las personas que tienen varios cuadros de COVID, aunque sean leves. ¿Y cuál es el problema de este COVID prolongado? Que afecta al sistema nervioso central, afecta al sistema cardiovascular, afecta al sistema respiratorio, incrementa el riesgo, Verónica, de enfermedades como hipertensión, diabetes, otras enfermedades crónicas, y entonces hay que tratar de evitar reinfectarse. Para ello, la mejor herramienta sigue siendo la vacuna. Lastimosamente en el país hace más de 2 años que no tenemos vacuna disponible
Por alguna razón que no entendemos, el Ministerio de Salud Pública tampoco ha autorizado la comercialización en el segmento privado de la vacuna y estamos atados de manos. El ministerio acaba de adquirir vacunas de nueva generación en una cantidad limitada y ha dicho que son para la población de riesgo. Habrá que preguntarle qué se entiende por población de riesgo, porque todos implícitamente estamos en riesgo de poder contaminarnos. Un último elemento también para tranquilizar parcialmente a la población. He conversado con mis colegas del Instituto de Microbiología en la Universidad San Francisco, quienes hacen el monitoreo continuo del virus todavía en el país, y no se ha detectado todavía esta variante FLIP en Ecuador. Obviamente, pensamos que es cuestión de semanas hasta que llegue y ya la tengamos por aquí. Bueno, importante conversar sobre estos temas de salud con el doctor Enrique Terán, docente e investigador en biomedicina y salud de la Universidad San Francisco de Quito, y esta nueva variante que genera un cierto grado de preocupación, esta variante FLIRKP2. Y bueno, ¿qué nos puede decir a las personas que tienen la tercera o cuarta dosis de vacuna contra COVID-19? ¿Están protegidos? ¿Se necesitaría hacer como se hace con la influenza cada año, vacunarse? ¿Cómo se podría estar más inmunes a este virus? ¿Qué es lo que se ha aprendido durante todo este tiempo con la pandemia? Acertadísima su pregunta, porque conforme hemos ido nosotros avanzando, vamos viendo la versatilidad que tienen las estrategias vacunales como protección. Quienes han tenido la certeza de aplicarse los refuerzos, la tercera dosis o el primer refuerzo, la segunda dosis de refuerzo, han ido acumulando una memoria inmunológica más fuerte que quienes no se han aplicado. Lastimosamente en el país la adopción fue cada vez menor. Usted recordará que a la primera dosis llegamos a cerca de un 86%. Ujú. A la segunda dosis caímos en un 74%, pero tercera dosis o primer refuerzo se aplicó solo el 56% de la población. Y tristemente el segundo refuerzo nos quedamos en el 14%. Y es que esto tiene por detrás un problema comunicacional. Cuando sale un representante del gobierno como el presidente a decir en el Ecuador se acabó la pandemia, es obvio que la población responde diciendo ¿para qué me vacuno? Claro. Ya no es necesario. Y ese tipo de mensajes son muy dañinos porque desmerecen una estrategia de protección. Hemos tenido ya casi un periodo de 2 años sin disponibilidad de vacuna. Quienes recibieron esa cuarta dosis o segundo refuerzo lo hicieron al menos hace 18 meses atrás, y en ese tiempo, lastimosamente, la memoria inmunológica se debilita considerablemente. Los estamentos internacionales de salud recomiendan que COVID debería ser parte de un esquema anual de vacunación, tal cual sucede con influenza. Y debería ser de esa manera porque como el virus sigue mutando, es indispensable actualizar la vacuna. Ojalá las autoridades no solo que tomen en consideración esto, sino que además hagan promoción activa pensando en las consecuencias a futuro. Repito, el problema no es al momento porque no va a haber, afortunadamente, más mortalidad, pero Claro. vamos a incrementar en los siguientes años los problemas de enfermedades crónicas metabólicas. Y hay unos casos de long COVID o COVID largo bastante complejos, que realmente es preocupante lo que se vive. Ahora, doctor, hay también una polémica que se suscitó a raíz de que el fabricante AstraZeneca deja de comercializar su vacuna contra COVID-19, ya dejó de usarse en Europa. Esto se dio, bueno, dicen que no es porque ha causado cuadros de trombosis con trombocitopenia, sino que simplemente es porque la gente ya no está usando esta vacuna y porque hay otras que están más actuales. El caso es que AstraZeneca admitió en febrero de este año que algunos pacientes sí habrían sufrido un raro síndrome de trombosis luego de recibir la vacuna contra COVID-19. Hoy, a esta fecha, deja de fabricarse, dejan de usarse en Europa. ¿Y qué podemos decir de esta vacuna también y de las vacunas en general contra COVID-19? Muchísimas gracias por topar el tema porque
Esta es otra muestra de la desinformación característica de esta pandemia y que nos ha causado tanto daño por medio de el pánico que puede generar en la población. Comenzar recordándole a quienes nos escuchan que en la pandemia, en su fase más crítica, echamos mano de diferentes herramientas para desarrollar estrategias vacunales. Y todos recordarán que siempre hablamos de tres tipos de vacunas fundamentales. Las vacunas más simples, como la vacuna china, la de Sinovac, que era un virus atenuado, las vacunas llamadas vectoriales, que era una modificación genética parcial como la vacuna de AstraZeneca, y las Ujú. vacunas de ácidos nucleicos, las más sofisticadas, como la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna. Esta vacuna de Astra, esta vacuna vectorial, en primer lugar fue desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford, que le puso al fabricante AstraZeneca como condición que no había objeto de rentabilidad. Por eso la vacuna de AstraZeneca era la más económica, la menos costosa. Número dos, por su tecnología y por la baja rentabilidad, ya no se trabajó en actualizaciones de la vacuna. Entonces, justamente con lo que estamos mencionando, que el virus muta, que el virus cambia, si una vacuna se mantiene estática, ya deja de ser útil a lo largo del tiempo. Y tres, los estudios poblacionales demuestran que la vacuna de AstraZeneca específicamente ha prevenido más de 6,5 millones de muertes con cerca de 330 millones de dosis administradas. Entonces, el beneficio ha sido amplio. Cierto es, y siempre hemos dicho, que no hay vacuna perfecta. Siempre existe la posibilidad de efectos adversos, pero esto que ha querido descontextualizarse, los eventos trombóticos, lo sabíamos de tiempo atrás, es un problema raro. Aquí en el Ecuador, de acuerdo al registro del Ministerio de Salud Pública, hay un caso de problemas trombóticos cada 825,000 dosis que se han administrado. Entonces es extremadamente bajo. Quien les habla recibió inicialmente 2 dosis de AstraZeneca, porque era lo que estaba disponible para el curul académico. Entonces, si usted recibió la vacuna, no tenga el pánico innecesario de que me va a dar un problema trombótico, que voy a tener una secuela, porque eso hubiera ocurrido tempranamente. Justo Eso le iba a hubiera preguntar eso, ocurrido. doctor. ¿Estas secuelas dan después de cuánto tiempo? Claro, esas secuelas deberían haber aparecido cuando usted recibió la vacuna en los primeros 2, 3, 4, máximo 6 meses. Hoy, después de 3 años, 4 años de haber recibido la vacuna, es más probable que usted tenga un evento trombótico porque le ha dado varias veces COVID a que usted tenga el evento trombótico porque recibió la vacuna de Astra. Entonces, no se preocupe por ese histórico, y si apareciera ahora una vacuna nueva, como la que está adquiriendo el ministerio, que son vacunas de ácidos nucleicos, por favor aplíquesela. Si usted tiene en su casa adultos mayores, por favor aplíqueles la vacuna. Recuerde que no hay mejor gestión que la prevención antes que el riesgo de la infección y de una complicación posterior. En Estados Unidos, Verónica, ¿en dónde se está dando el crecimiento de casos desmedido? En los dos grupos más vulnerables, adultos mayores y en los niños. Entonces, siempre primemos con el sentido común. Si hay una vacuna disponible, hay que aplicársela. Importante información a esta hora, 8:02, amigos. Conversamos con el doctor Enrique Terán, docente e investigador en biomedicina y salud de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor, sobre estos eventos trombóticos, ¿hay forma de que se puedan evitar, sea que, bueno, se fueron efectos de la vacuna o por que nos dio varias veces COVID? ¿Hay cómo evitar este tipo de eventos que pueden llegar a ser mortales? Efectivamente, cuando nosotros tenemos un riesgo incrementado de problemas trombóticos, es porque existe fundamentalmente una inflamación sistémica que afecta a los vasos sanguíneos.
Eso se puede detectar tempranamente, por eso siempre instamos a la población al control periódico de su salud. La peor equivocación es ese discurso de yo estoy sano porque no me duele nada. Yo me siento bien, entonces ¿para qué voy a ir al médico? Y penosamente a veces escuchamos, es que voy al médico y seguro me encuentra algo. Es que esa es la gestión de la salud. Eso es lo que buscamos, identificar. Entonces, si usted resulta ser una persona en riesgo cardiovascular, seguramente el profesional al que usted acuda le va a dar lo que nosotros llamamos elementos de prevención primaria, como por ejemplo tomar ácido acetil salicílico para evitar que se formen trombos dentro de los vasos sanguíneos y que se desarrollen problemas cardiovasculares. Su médico va a determinar qué es lo más adecuado en su caso. Entonces, en teoría, nosotros seguimos siendo, lastimosamente, Verónica, un país que tenemos una mentalidad curativa y tenemos que migrar a una mentalidad preventiva. Siempre va a ser mucho más costo efectivo prevenir que tratar. Entonces, ahora que quizás a usted le generó un poco de inquietud este tema de la vacuna, concurra al médico, hágase una evaluación, hágase una revisión general de su estado de salud y tenga la certeza que si usted tiene algún factor de riesgo, va a recibir un tratamiento preventivo para evitar consecuencias. Lo mejor es prevenir que lamentar, dice el dicho. Gracias, doctor Enrique Terán, docente e investigador en Biomedicina y Salud de la Universidad San Francisco de Quito, por conversar sobre este tema actual y que tiene que ver con la salud, sobre esta nueva variante de COVID-19 y también la polémica tras el retiro de la vacuna de AstraZeneca. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto y buen día para todos.